ya esperando, pero antes de que venga Jon, diputado de Bildu, quiero que veamos lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, porque hoy Merche Aizpurua, también de Bildu, ha hecho una pregunta muy interesante en el Congreso que quiero que veáis, sobre Pablo González, que sabéis que hemos hablado de él en varias ocasiones, colaborador también de Spanish Revolution, que tenía un programa aquí los lunes que se llamaba Eulise, donde analizaban un poco toda la geopolítica y sobre todo lo que estaba ocurriendo en Rusia y Ucrania antes de que estallara la guerra. Entonces os voy a poner la pregunta y luego ya os presento a Jon, pero quiero que veáis cómo ha sido la intervención de Merche también. Compartirá con nosotros que un periodista no puede ni debe estar en esta situación de indefensión en un Estado europeo, que un Estado miembro de la Unión Europea, como es Polonia, no puede vulnerar los derechos como lo está haciendo, los derechos más básicos de un detenido, y que usted y su Gobierno deberían hacer todo lo posible para poner fin a esta violación de derechos en territorio europeo, porque se trata de eso. Y sí, sabemos de las gestiones que está haciendo el Gobierno, sabemos de las gestiones consulares y del apoyo consular que se le está prestando, pero no está resultando suficiente. Lo repito, es una cuestión de derechos. Y estamos ante un auténtico escándalo que está ocurriendo, lo repito, en un Estado miembro de la Unión Europea, que vulnera 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que ataca frontalmente a la libertad de prensa e información. Un valor democrático que todos deberíamos defender, aquí y en cualquier lugar. Por eso le pedimos, señor Sánchez, un posicionamiento y una denuncia clara por su parte ante estos hechos. Y también que eleve una queja formal ante las irregularidades que está cometiendo Polonia. Es lo que le pedimos, porque solo utilizando toda la presión diplomática y política posibles conseguiremos que a Pablo González se le devuelvan todos los derechos que le asisten y pueda ser excarcelado lo antes posible. El caso de Pablo González, como decía Merche, un caso escandaloso, como sabéis, hace ya más de un mes que lleva retenido en Polonia por las autoridades polacas, cuando estaba ejerciendo como periodista para diferentes medios de comunicación, cubriendo la guerra entre Ucrania y Rusia. Por cierto, que si os interesa el tema y queréis saber un poco la actualización, aquí en Free Pablo Gonz, en este Twitter, que ahora os paso por el chat si queréis, van haciendo un hilo con actualizando la situación de Pablo González, os ponen antecedentes de qué ocurrió, de qué está haciendo el gobierno o qué no está haciendo más bien. De hecho, el 1 de marzo fue justo Jon Iñarritu, que nos acompaña hoy, la persona que preguntó por el caso de Pablo González, que está siendo muy escandaloso. La semana pasada tuvimos aquí a un compañero suyo de trabajo, de Eulise, amigo suyo además desde hace muchos años, que estaba muy preocupado y que nos contaba que no sabían nada de él, que claro, su cabeza al final, la de sus familiares y amigos, daban muchas vueltas, les llevaba a pensar que si le habían hecho algo, que si físicamente le habrían podido pegar o habría podido tener algún tipo de problema y por eso no le muestran, por eso no se sabe nada de él, por eso no da la cara en ningún momento, no le dejan salir para que le veamos, fotos, etcétera. Entonces yo creo que va a ser muy interesante hablar de este tema y sobre todo con Jon repasaremos también otros temas que han ocurrido hoy en el Congreso. Así que os pongo un vídeo y a la vuelta ya mismo estamos con Jon. Señoría, mentir es pecado. ¿Usted quién se ha creído que es para extender un falso bulo sobre explotación laboral en las ferias andaluzas? Pero usted quién se ha creído que es para insultar de esta manera a Andalucía. ¿Usted quién se ha creído que es? Silencio, por favor. Comunista. Interpelo directamente a los diputados andaluces de todo el arco parlamentario para hacer frente común a esta amenaza, porque la feria no es de derechas ni de izquierdas, es de España. Señoría, mentir es pecado. Y sí, normalmente le digo que usted y su grupo de extrema derecha tiene un problema con la Constitución española. Sus propuestas programáticas están fuera de la voluntad constituyente. Hoy le digo que ustedes tienen un problema con la legislación laboral de nuestro país, que no solamente parece querer vulnerar, sino que además desconoce.
Como la desconoce, señoría, le voy a hacer entrega de este Estatuto de los Trabajadores, que le van a hacer entrega cuando yo acabe esta pregunta, para que usted lo estudie bien y deje de faltar a la verdad. La reforma laboral de este Gobierno y de los agentes sociales no toca la jornada laboral. Y usted, señoría, debería de saber que la jornada laboral en nuestro país lleva fijada en 40 horas desde 1919. 1919. Y además, debería de saber, señora Olona, que el descanso entre jornadas lleva en nuestra legislación desde el año 80. Fíjese, desde los tiempos de Marcelino Camacho, no hemos tocado ni una coma. Pero mire, señoría, aparte de tener un problema con la legislación laboral que profundamente desconoce, los únicos que defienden claramente los despidos, esto sí, libres y gratuitos. Jon Iñarritu está ya con nosotras, diputado de Bildu. ¿Cómo estás, Jon? Muchas gracias por venirte. Arratsaldeon, Marina, un placer. Oye, hemos visto antes justo el vídeo de Merche Aizpurúa en el que ha preguntado hoy justo por la situación de Pablo González, que lleva retenido en Polonia por las autoridades más de un mes, y quería saber cómo te sientes tú respecto a este tema. ¿Qué te ha parecido la respuesta, o más bien la no respuesta, que ha dado Pedro Sánchez a vuestra pregunta? Bueno, yo como amigo de Pablo me siento indignado, pero como representante en las Cortes, aquí en el Congreso, tengo un cabreo desde esta mañana con el señor Sánchez, porque no solamente no se ha dignado a responder en términos de normalidad a una pregunta que le hacía Merche, sino que además ha lanzado una insinuación, un halo de sospecha sobre Pablo, que es falso, según el propio cónsul de España en Polonia, en las comunicaciones que ha tenido tanto con la familia como con su abogado. En las dos ocasiones que le ha visitado, ha dicho que, en primer lugar, que Pablo se declara inocente, en segundo lugar, que la acusación es absurda, y en tercer lugar, que no tiene nada, absolutamente nada, que ocultar. Y hoy el señor Sánchez ha dicho en la Cámara, al final de su respuesta, que hay algunos asuntos que el propio Pablo ha pedido que no se revelen. Y con esa falsedad, con esa afirmación falsa, lo que hace es generar un halo de duda, de sospecha, que además, si tenemos en cuenta que ya hay algunos ministerios, y luego si queréis hablamos de ello, que ya andan en algunas redacciones y hablando con algunos periodistas, incluso con algún partido aquí del Congreso, diciendo que este tema mejor no revolverlo porque algo hay. Entonces, la respuesta me parece del todo indignante. Si a ello le sumamos que no solamente ha dicho que no va a presentar una queja formal ante Polonia ante la vulneración de derechos de un periodista, en este caso de Pablo González, sino que además ha felicitado al gobierno ultra de Polonia, en este caso por la acogida de millones de refugiados que huyen de la guerra, del horror de la guerra de Ucrania, pero como si eso les valiera para hacer cualquier cosa en otro aspecto, como es la detención de un periodista. Claro, es que además de Pablo, justo es que llevan más de un mes sin saber absolutamente nada, sin verle. Nos comentaba aquí su amigo y compañero que la familia está muy preocupada, que no deja de darle vueltas a si no se lo muestran o no les dejan hablar con él porque físicamente le ha pasado algo, porque le están amenazando para que diga cosas o es que no saben muy bien lo que está ocurriendo. Entonces, aunque se tengan dudas, yo creo, sobre la posible o presunta culpabilidad de Pablo, de lo que le acusen, porque tampoco está muy claro de lo que le acusan, creo que el trato no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, sigue siendo un ciudadano español que está allí retenido y que sea espía o no sea espía, tendrá que tener sus derechos. Sí, bueno, en primer lugar yo estoy convencidísimo de que Pablo es inocente de esa acusación. Es más, esa acusación, esa prueba irrefutable que en su comunicado los servicios secretos de Polonia hacían públicos, como que Pablo tuviera dos pasaportes con dos identidades diferentes, algo que puede resultar curioso y exótico, pero que es completamente legal, que todas las personas que conocen a Pablo lo sabían, y que esa prueba que era irrefutable fue desmontada automáticamente por sus familiares y por varios medios de comunicación. No sabemos si hay alguna acusación más,
Estamos ante un caso de inseguridad y de indefensión total. No sabemos de qué le acusan a Pablo, no lo sabe ni su abogado en el Estado. Y en segundo lugar, lo que ocurre es que estamos ante una incomunicación fáctica de más de un mes y una semana, que Pablo está detenido, está preso, y las únicas noticias que han llegado han sido vía el cónsul. Y el cónsul, ya digo que no coincide lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez con lo que dice el cónsul, pero el cónsul ha señalado hasta la fecha que Pablo está bien, que Pablo está fuerte, que él le ha informado del apoyo que está teniendo fuera, y eso que le reconforta y que pide que se siga defendiendo lo que está ocurriendo al revés, que se denuncie lo que está ocurriendo con él y que se defienda a él, ya que él se declara inocente y ve una acusación absurda. Pero ¿qué ocurre? Que todo nos llega a través del cónsul. Y al mismo tiempo el cónsul también nos dice que Pablo ha perdido 10 kilos, que bueno, que es de los que son como yo, que no nos viene mal perder 10 kilos, pero claro, cuando eso ocurre en un mes de tiempo y en una situación de incomunicación, yo creo que es motivo, un indicio de preocupación. Si al mismo tiempo el cónsul nos indica que el viernes pasado ha sido interrogado por los servicios secretos de Polonia, hay algo también chocante, que es una persona que está ya en prisión, que está bajo tutela judicial y que los servicios secretos que ordenaron su arresto o que le detuvieron, que le sigan interrogando. Hay algo que desde el desconocimiento de los procedimientos de la legalidad en Polonia, que no es el país puntero en derechos y en garantías, pero cuanto menos es bastante extraño. Sí, sí. Oye, os recuerdo, por cierto, a los del chat que estáis escribiendo que podéis preguntarle a Jon cualquier cosa que queráis. Bueno, casi cualquier cosa, a ver qué vais a preguntar, que también que nos conocemos. Quería hablar de otros temas porque, por ejemplo, ayer estuvo Zelensky en el Congreso de los Diputados y quería saber qué cara se le quedó a la gente de Vox cuando nombró Guernica. Cuando Zelensky dijo esto de estamos en abril de 2022, pero parece que estemos en abril de 1937, ¿qué cara se les quedó y cómo es posible que les enfadara tanto esto? Sí, en primer lugar, yo directamente dirigí la mirada hacia los representantes de la formación neofranquista y es cierto que se comenzaron a mirar y a murmurar entre ellos. Tras ello ya hemos visto algunos tweets afeando la conducta del presidente ucraniano y han conseguido poner en las redes sociales de trending topic la palabra paracuellos. Bueno, yo creo que ya se ve de dónde proceden y eso deja muy claro de qué sector ideológico o qué sector ideológico están defendiendo. Bueno, yo creo que es una manifestación muy obvia de los principios que defienden y que ayer, cuando aplaudían al presidente Zelensky, pues ya se ve que no estaban muy a gusto y el presidente Zelensky, que me imagino que dijo esas declaraciones, pues no se imaginaba que 52, al menos 52 representantes de este Parlamento pues siguen pensando que Guernica fue obra de los rojos y en otros casos pues que está completamente justificado. Bueno, una barbaridad. Han pasado cosas hoy en el Congreso, ha habido sesión de control al gobierno y hemos visto justo antes el vídeo del diputado de Vox que llama a Pedro Sánchez Hitler. ¿Qué te parece? ¿Quién es ese señor? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que ese tipo de discursos tengan cabida y nadie le eche o nadie decida, sin que tenga que salir luego Bolaños a pedirlo, que se retire del acta de sesiones esas palabras, ¿no? Sí, bueno, hoy ha habido dos casos, o tres, digamos, bastante curiosos. Es cierto que la reductio ad Hitlerum, que se viene a llamar, ¿no? Esa fórmula que es comparar con Hitler, yo creo que hoy en día, ¿a quién no la han comparado con Hitler, ¿no? ¿A quién no? Pero es cierto que este señor, este portavoz de Vox, que tiene una dialéctica, iba a decir muy rica, pero es sobre todo muy, muy antigua. Tiene una dialéctica que parece que escucháramos a un diputado de las Cortes, de esos del siglo XIX, el señor Sánchez, que si no recuerdo mal es magistrado, además. Imagínate ser juzgado por el señor Sánchez, que Dios te pille confesado, nunca mejor dicho, y es también, parece que se ha olvidado, aquel diputado de Vox que llamó bruja a la portavoz del Partido Socialista, a Laura Berja, cuando estaba defendiendo el derecho al aborto en esta Cámara. Es ese mismo señor.
cuando decía que es cierto que el señor Sánchez ha comparado al señor Bolaños con Goebbels y al señor Sánchez, al presidente, con el Führer, pero bueno, hoy mismo a nosotros, el señor portavoz de Ciudadanos nos ha llamado etarras, albaceas, amigos de asesinos, y nadie ha movido una pestaña. O sea, digo, hay hechos que producen un escándalo, que aparecen en todos los medios, que generan un debate, ¿no?, sobre cómo se permite eso, ¿no?, esos insultos o esas injurias, y luego hay otras que es que el que estaba ejerciendo de presidente es que no ha levantado ni la vista del papel. Y lo mismo, ese mismo portavoz, que hoy no estaba, bueno, normalmente no está muy atinado, ha acusado también a los legítimos representantes del pueblo saharaui, al Frente Polisario, de terroristas y de todo tipo de maldades. Bueno, quiero decir que aquí en el Congreso escuchamos de todo, pero es cierto que algunas cosas pues se ponen más en el foco que otras. Sí, es verdad que a Bildu continuamente en el Congreso de los Diputados se os acusa de terroristas y yo no sé cómo es la respuesta que planteáis desde el partido. Es decir, ¿en alguna ocasión habéis denunciado, por ejemplo? Sí que hace poco, que me hizo mucha gracia, vimos a la periodista de Telecinco, presentadora, ahora que no está, Ana Rosa, teniendo que rectificar por haber llamado asesinos a Bildu, rectificando, bueno, de aquella manera, pero al fin y al cabo intentando o diciendo que le habían obligado a rectificar. No sé si lo hacéis en más casos o directamente preferís no darles bombo. Bueno, es cierto que esa presentadora a la que mencionas, que por cierto creo que está enferma, por lo cual, bueno, vamos a desearle que se mejore, que se ponga bien cuanto antes, pero dicho eso, es cierto que ha sido condenada a rectificar, ya que era una calumnia de libro en un medio hecho en directo y con publicidad, una calumnia de esas de código penal de libro, ha sido condenada a rectificar, se ha hecho a su manera. ¿Qué ocurre? Que en el Congreso las declaraciones que se realizan por parte de los diputados y diputadas pues tienen una doble protección en el ámbito de la libertad de expresión. Vamos, que en el uso de la palabra, más allá de que te retiren, que yo veo mal que se retire las expresiones que se realizan, yo creo que figure siempre. Sí, casi es mejor que figure, aunque figure también que están en contra el diputado al que han aludido. El decoro, aunque sean injuriosos, aunque sean una difamación. ¿Y qué hacemos? En muchas ocasiones hemos pedido la palabra, yo mismo, y más con esta persona que nos ha intentado difamar. Yo creo que no se había preparado el tema, que no tiene ni idea de geopolítica, ni derecho internacional, ni de la situación del Sáhara. Se habrá mirado 3 cosas en Wikipedia o en algún medio ultra de estos que leen estos señores. Entonces ha intentado salir del paso generando una cortina de humo para ver si los señores de Vox le aplauden mucho y en el futuro pues supongo que a ver si le ofrecen seguir de diputado en Vox, porque de otra manera no tiene mucha lógica. Oye, ¿y en qué punto está ahora mismo la relación de Bildu con el gobierno? Sobre todo con la parte de Pedro Sánchez, porque hemos visto durante estos meses diferentes puntos de fricción, como ha podido ser el giro del Sáhara que mencionabas antes, el envío de armas a Ucrania, se ha ido un poco tensando la relación. No sé en qué punto estáis ahora. Bueno, tanto en el fondo como en la forma, pero ya desde el inicio de la legislatura. Nosotros es que no nos hemos fiado mucho del Partido Socialista, pero hacíamos una lectura que era teniendo en cuenta cuál era la aritmética parlamentaria que había en el Congreso, que había un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, que era el mejor de los escenarios posibles. Y ante ello, pues ley a ley, propuesta a propuesta, presupuesto a presupuesto, que intentaríamos participar para que se obtuvieran mayores derechos, tanto para la sociedad vasca como para el resto de la sociedad del Estado, siempre que fuera en principios de la izquierda y en base a la defensa de principios sociales. ¿Qué ocurre? Que estamos viendo que en el fondo hay asuntos que no estamos de acuerdo, pero bueno, ya nos lo temíamos desde el inicio, pero es que también en las formas el gobierno parece gobernar como si tuviera 176 escaños, pasa en absoluto de lo que se ha venido a llamar del bloque de investidura, incluso en algunos casos de sus propios socios de gobierno, de Unidas Podemos. Algo que debería preocupar, porque va a llegar el momento que más allá de esto de que viene el lobo, esto es utilizar a la derecha más ultra y a la extrema derecha como motivo para buscar apoyos, pues va a llegar algún momento
que en alguna votación que para ellos sea importante, pues la perderán, ya digo, porque ni en el fondo ni en las formas han mantenido el mínimo de los respetos y de la lealtad ante posibles socios, ya digo, en la investidura. Bueno, la reforma laboral de milagro y nunca mejor dicho. O sea. Sí, bueno, es que la reforma laboral, más allá del episodio casero, y en este caso fue Unidas Podemos, que eso es lo más triste, es que no hubo ni posibilidad de negociación. Era o lo tomas o lo dejas. No había debate posible. Lo intentaron de todas las formas habidas y por haber, nuestros portavoces, tanto Merche como Óscar, pero no hubo debate, no hubo posibilidades. ¿Cuál es la posición que defiende Bildu respecto al giro de Sánchez con el Sáhara, con el tema del Sáhara? Bueno, nosotros hemos dicho que eso es más que un error. Es una injusticia con el pueblo saharaui y es una chapuza en términos políticos y diplomáticos. Intentar o creer que arreglas un conflicto con Marruecos, siendo el precio a pagar la venta del pueblo saharaui y a la vez generar una triple crisis, una crisis política interna entre tus socios de gobierno y con el llamado bloque de investidura, al mismo tiempo generar una crisis con Argelia, que por mucho que el gobierno vaya diciendo por los pasillos que esto se arregla en 2 días, no tiene muy buena pinta, y otra crisis con el Frente Polisario, que con ellos no han querido ni reunirse hasta el momento. ¿Tú eres de los que piensa que fue un traspiés de Sánchez o que fue un cálculo premeditado, por así decirlo, del gobierno? Bueno, yo creo que la postura del Partido Socialista no sorprende, porque el Partido Socialista viene apoyando esta postura desde hace bastante tiempo. Lo que ocurre es que cuando esa postura, como dice el señor Zapatero, ¿no? Pero si esto ya lo decíamos, sí, pero cuando esa postura se convierte en una postura de gobierno, pero lo que ocurre además es que es una posición en minoría, en absoluta minoría, única y exclusivamente hasta el momento, es el Partido Socialista el que apoya la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental. Y claro, ellos ponen también como ejemplo el caso de, no, es que Francia, Estados Unidos, Alemania, que por cierto ninguno de estos países ha llegado tan lejos, pero es que España no es un Estado más, no es un actor más de la escena internacional, por muy mal que nos parezcan esas posiciones de esos estados, sino que es la potencia administradora de jure, legalmente, del Sáhara Occidental. Es el responsable directo del drama del pueblo saharaui por haberlos dejados abandonados en el año 1975, base a los acuerdos ilegales de Madrid. Y ahora, como decía el señor Gali este pasado fin de semana, es que este abandono es aún todavía más grave que el de 1975. Ya digo, desde todos los parámetros parece un sinsentido, desde el parámetro del derecho internacional, pero es que están defendiendo, ya digo, una postura personal de Sánchez o del Partido Socialista en minoría. Hemos presentado hoy, y acabo, que yo me enrollo mucho. Sí, no, tranquilo. Hoy una proposición no de ley que será votada mañana, que el único objetivo que tiene es que España mantenga la postura histórica de neutralidad que tenía ante ese conflicto en respeto a las resoluciones de Naciones Unidas y de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. ¿Qué ocurre? Que dice que el Partido Socialista, que van a votar ellos también, porque no es contradictoria su posición con lo que decimos nosotros. Le decimos que sí, que es contradictorio y precisamente nuestra propuesta es una rectificación que única y exclusivamente el señor Sánchez vaya con esta postura, que es una postura, ya digo, que defenderá la mayoría de las Cortes Generales. De hecho, te iba a preguntar que qué supone justo este segundo abandono o esta segunda traición para los saharauis. ¿Cómo están ellos? ¿Qué giro supone también en sus vidas estas palabras de Pedro Sánchez? Bueno, pues es dejarles tirados ante una situación de agresión militar, porque hay que recordar que gran parte del Sáhara Occidental está ocupado, pero es que desde el pasado año, desde hace 2 años, mejor dicho, desde la invasión de Marruecos de Guerguerat, hay un conflicto en activo. Y el gobierno nos decía hoy que mientras ellos estén en el gobierno que no faltará ayuda humanitaria. Digo, no, si esto no se trata de enviarles latas de atún. Esto se trata de reconocer el derecho que tiene ese pueblo a decidir libremente su futuro institucional, su futuro constitucional. Y ellos lo que han hecho es apostar por la propuesta marroquí, que dicen que es la más seria, la más creíble y la más realista.
cuando si tenemos en cuenta que a día de hoy los saharauis que viven en el Sáhara ocupado viven como parias, ¿cómo es posible pensar que en un estatus de autonomía esa misma población va a vivir dignamente y va a vivir mejor de lo que lo están haciendo ahora? Y de otra parte, que otra parte del Sáhara Occidental a día de hoy es una república independiente, la República Árabe del Sáhara, que es reconocida por más de 80 países y que es además miembro fundador de la Unión Africana. Es que es un Estado per se. La propuesta de Marruecos, que apoya hoy el Partido Socialista, es que es inconcebible, impensable, es que no es nada realista. Ellos lo saben, pero han preferido vender al Sáhara Occidental para intentar calmar a Marruecos y pensar que así va a renunciar a las reclamaciones territoriales que tiene, ya sea sobre Ceuta, Melilla o las plazas menores de soberanía o incluso de la zona económica exclusiva en la zona de Canarias, marítima de Canarias. Desde mi punto de vista es algo más que un error. Estamos escuchando últimamente en los medios, y sobre todo en los medios que pertenecen a los grandes grupos de comunicación, cómo la solución a todos nuestros problemas, lo que nos salvará de la pandemia, de la guerra, etcétera, es la coalición PP-PSOE. ¿Qué piensas tú de ese posible acercamiento con ese nuevo Partido Popular que nos están intentando vender, que es el de Feijóo y el PSOE de Sánchez? Bueno, en este periodo de transición entre Casado y Feijóo, lo único que hemos visto es a un PP pactando con la extrema derecha, en este caso con Vox en Castilla y León. ¿Alguien piensa que va a hacer algo diferente el señor Feijóo en Andalucía? Bueno, ya ha dejado de... Me he convertido en algo sobrehumano. No sé de qué soy capaz. Es impresionante, ¿no le parece? Morbius, exclusivamente en cines. Llamarles extrema derecha para decir que él no los califica. Este señor es muy pragmático, eso dicen, pero ese pragmatismo veo que le lleva también a pactar sin problemas con la extrema derecha. Recordad que también decían que el señor Gallardón era el ala progresista del Partido Popular y cómo acabó. A ver, vivimos en tiempos muy cambiantes, ¿no? Ahora vemos como en un mes o en 2 semanas pasan cosas que eran impensables. O sea, el señor Casado ya no es ni diputado. Hace unos meses él creía que iba a ser el próximo presidente de España. Algo igual pasó con el señor Rivera. Y ahora todo lo que ocurra con el señor Feijóo es un misterio. Que hay grandes intereses, y este mismo fin de semana leía algunos artículos de opinión en esa vía, ¿no? Tendentes a fomentar un acuerdo de gran coalición en España entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es obvio que los grandes grupos empresariales y medios de comunicación derivados de estos grupos empresariales apuestan por esa vía, pero yo creo que la militancia del Partido Socialista, cuando le decían con Rivera no, pues me parece cuanto menos un poco difícil que ahora dijeran con Feijóo sí. Pero bueno, habrá que verlo. Y ya digo que pocas cosas nos pueden sorprender ya a estas alturas. Están diciendo por el chat que Pablo Casado ha desaparecido, que dónde está ahora Casado. ¿Tú te llegaste a despedir de él? ¿Le mandaste un WhatsApp o algo? No, nunca he tenido su teléfono personal. Sí he coincidido en comisiones con él y es cierto que en las distancias cortas una persona más maja, más normal. Sí, como que no te llama etarra, ¿no? A la cara de repente, o sea... Como... Yo creo que sí, que también nos llamaba. Pero bueno, es esta gente que tiene este fair play, que te puede llamar de todo tipo de epítetos en el uso de la palabra, pero luego en las distancias cortas pues parece una persona afable y cercana, ¿no? Bueno, tenía esta forma tan característica de ser de la derecha o de la derecha más ultra en España. Sí. ¿Dónde está? Yo supongo que intentando hacer algún consejo de administración o... En breve yo creo que tendremos noticias de él. Igual que tuvimos del señor Rivera, que por cierto creo que ya la han echado por no trabajar mucho. Le habrán echado ya otra vez, ya le han echado el siguiente trabajo también a estas alturas.
Oye, y quería preguntarte, porque justo ayer estuvo aquí Baldoví y hablamos un poco sobre esta tendencia de alguna gente que está muy desencantada con la clase política a decir esto de es que los diputados cobran y no trabajan. Y Baldoví me decía que él curraba mucho y yo sé que tú también porque ahora estás currando todavía a estas horas, ¿no? Sí, sí, además Joan tiene el despacho al lado del mío y doy fe que está a primera hora de la mañana y se marcha de los últimos. Y hoy en día, yo creo que lo bueno, ¿no? Cuando se dice esta frase que a mí me enfada y supongo que a otras personas y a otros diputados también, es como, todos los políticos son Son iguales. iguales. Mm. Bueno, hoy en día yo creo que si alguien lo considera o cree, se puede fiscalizar muy fácil el trabajo que hace la gente, ¿no? Digo, desde qué iniciativas hace, en cuántas interviene, Sí. su actividad parlamentaria. Digo, hoy en día eso es fácil fiscalizarlo y controlarlo. Digo, algo que es positivo, algo que está bien. Digo, a mí, ya digo, me suele indignar esa frase de todos los políticos son iguales, pues lo de que cobran sueldazos, que en el caso de Euskal Herria Bildu doy fe que no es así, que tenemos un sueldo digno, pero que no cobramos, que la mayoría del sueldo que recibimos por parte de las Cortes Generales va al partido, al igual que otras formaciones políticas. Entonces, pues quien está en Euskal Herria Bildu seguro que no está haciendo política para ganar mucho dinero. Que Euskal Herria Bildu tiene una tabla de salarios digna en base a lo que son los sueldos en Euskadi, es cierto, pero no tenemos los sueldos, algunos bastante astronómicos de los que hay en las Cortes Generales. Te han preguntado por el chat qué opinas de la reforma de las pensiones de Escrivá. Bueno, si te soy sincero, no es un tema que lleve, y hoy estaba hablando precisamente con mi compañero Iñaki Ruiz de Pinedo, quien es el que lo lleva, por lo que yo creo que es mejor que le preguntéis a Iñaki la próxima vez que intervenga, porque si no igual tengo riesgo de meter la pata. Porque yo voy a decir siempre que es insuficiente, pero ya sabes que nosotros defendemos un mínimo de pensiones de 1.080 euros de mínimo vital de dignidad. Entonces, pues bueno, igual meto la pata si hablo en demasiado positivo de lo que no nos parece un mínimo de dignidad. Y te pregunta también Erlenox, dice, Casado no es aforado ya. ¿Se le podría denunciar ahora por haber acusado en falso de secuestro al dueño del Cosca, Josu Muñoa? Yo creo que esas declaraciones las hizo cuando este señor era aforado, entonces no ha perdido la vigencia. Como el rey, ¿no? Que todos los delitos los cometió cuando era inviolable. Pero sigue siendo igual de impresentable, ¿no? Esas calumnias contra este tabernero de Altsasu. Sí, eso, es un poco como el rey, que ahora dicen que es que no se le puede meter para adelante porque era inviolable todo el rato. Todo justo, lo que hizo fue justo antes de dejar de ser inviolable. Luego un angelito. Tiene mucha suerte, sí. Tiene mucha suerte, sí. A ver si me queda alguna pregunta más. No te he preguntado, por cierto, porque como hemos empezado hablando de Pablo González, la primera pregunta que hacemos aquí siempre en el programa, que es ¿de qué estás tú hasta el coño? Pues ¿de qué estoy? Bueno, de trabajar, y yo creo que necesito vacaciones porque estoy a punto de explotar. Ya. Yo estoy bastante tranquilo, pero hoy el presidente Sánchez me ha indignado tanto que estaba con un cabreo que les he dicho a mis compañeros que no, hoy mejor que no me hicieran mucho caso porque estaba bastante enfadado. Pero bueno, en general, lo de todos, ¿no? Sí. De lo que hemos ido hablando, de por qué el gobierno no negocia y actúa unilateralmente, por qué la extrema derecha se pasea y se normaliza por esta Cámara con total normalidad y de esas cosas. ¿Sí? ¿Crees que si, en un hipotético caso que esperemos no ocurra, si llegara al gobierno y formaran gobierno PP y Vox, intentarían ilegalizaros? Sí, obvio, sí, claro. Sí. Pero no solamente a nosotros y a nosotras, sino a otras formaciones independentistas, a otras formaciones de izquierda y a todos aquellos pues que los consideran enemigos de su España. Te preguntan también por el chat, te dicen, ¿cómo has visto la reacción que han tenido Navarra Suma, Covite al éxito de la Corrica? Pues si te soy sincero, no he visto qué han dicho estos señores.
pero me imagino que habrán dicho alguna barbaridad, ¿no? De criminalización del euskera o de cualquier actividad que promueva la cultura y la lengua vasca, que es algo bastante habitual, la criminalización de la lengua vasca por parte de estos señores. Y ya para terminar, quería preguntarte cómo es defender Bildu, por ejemplo, de cara a los medios de comunicación generalistas en España, porque yo imagino que vosotros lo tenéis probablemente muy complicado para entrar en medios y sobre todo también para lo que digan esos medios de vuestros discursos, claro. Sí, bueno, yo ha llegado un momento que es que me da un poco igual es porque llevo ya 11 años en Madrid y ya es que ni lo intento. Es cierto que cuando nació Euskal Herria Bildu, que vinimos con la marca Amaiur en las primeras elecciones, nos acusaban de ser ETA, ¿no? Y precisamente algunas personas que veníamos de formaciones que habíamos estado o que habíamos sido algo más que críticos contra ETA y contra la violencia de ETA y otras violencias, pues que nos llamaran, ¿no? Los continuadores o herederos de ETA, cuando precisamente esa coalición era posible porque ETA había desaparecido, porque la violencia era desaparecida. O sea, si siguiera existiendo ETA, Euskal Herria Bildu seguramente no se hubiera podido conformar. Lo que nos une, ese pegamento que une a las diferentes formaciones y a las diferentes personas que estamos en Euskal Herria Bildu, es precisamente ese compromiso por la no violencia, ese compromiso por los derechos humanos. Entonces, cuando nos acusan aquí, ¿no? De ser ETA y tal, decimos, a ver, que ETA ya, la violencia desapareció afortunadamente hace 12 años, ETA se disolvió, es pasado, vivimos en otra fase y el compromiso de Euskal Herria Bildu con los derechos humanos no se puede poner en cuestión. Y luego ya cuando nos dicen algunas de estos epítetos, una formación fundada, en un caso por Manuel Fraga Iribarne, pues bueno, o su escisión más ultra, pues bueno, a mí ya digo que me da un poco igual y ya ha llegado el momento también que en los grandes medios generalistas que no nos suelen hacer mucho caso, no nos invitan mucho, pues Ya. agradecemos Spanish Revolution y algún otro medio que sí nos da voz y nos deja expresarnos. No solemos ir mucho, pero ya digo que es que ya ni veo. O sea, hay 2 o 3 canales que ni los sintonizo. ¿Crees que algún día cambiará esa relación con los medios o crees que esto está complicado? No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque pasan los años, pasan las décadas y yo creo que es más, ¿cómo era la frase esta de Einstein? Que igual ni era de Einstein, ya sabes que estas frases, es más fácil romper un átomo que un prejuicio, ¿no? Entonces, yo creo que para una parte de la sociedad del Estado, la sociedad española, pues les va bien vernos, ¿no? Como esos malvados, como suele decir Óscar, que está en el otro despacho, en el siguiente. Ya, si fuera verdad todo lo que dicen de malo de nosotros, es que no nos votaría nadie. O sea, claro. No nos votaríamos, no me votaría ni yo a mí mismo si fuéramos, ¿no? Lo que dicen estos señores. Y eso es lo que intentan, ¿no? También. Somos la segunda fuerza de Euskal Herria y muy pronto la primera. Y eso obviamente es que no hay una correlación, no tiene un sentido lo que dicen algunos medios, que nos ponen de malvados, incluso nos ponen nuestras peores fotos, nos ponen en algunos medios con lo que realmente somos, ¿no? Que somos una formación de izquierda que defiende los derechos sociales, que defendemos el derecho de nuestro pueblo, de la sociedad vasca, a decidir su futuro institucional y que está comprometido 100% con todos los derechos humanos sin ningún tipo de dudas. Sí, totalmente. Además, yo siempre lo digo aquí, las intervenciones más interesantes normalmente del Congreso, las de Bildu, siempre, os las curráis muchísimo. Así que muchísimas gracias, Jon, por tu trabajo y espero que descanses en esas vacaciones merecidas. Sí, yo creo que la semana que viene me voy a desinstalar Signal, WhatsApp, Telegram y todo. Todo, muy bien, pues haces muy bien. Un beso, Jon, nos vemos. Un placer, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Bueno,